Somos de la generación que le costó romper con la zona de confort, pero lo hizo. Dos comunes acumulando historias extraordinarias. Dos venezolanos que crecieron en la época propicia para desarrollar el sentido crítico. Dos amigos que, separados por miles de kilómetros, se unieron para compartir una misma pasión. Somos dos a quienes la política, la comunicación y la vida nos invitan a hablar, escuchar y sentir. Somos dos, pero nuestra mesa es redonda para que vengan todos los que quieran compartir con nosotros. Soy Andreina. Y yo, Jesús Eduardo. Y te damos la bienvenida en Política en Podcast, un espacio de periodismo, análisis y charlas. En los controles, Di Verde, The Producer. Una de las coberturas más esperadas por el equipo de En Política es la que se refiere a elecciones. Si en algún país de América Latina o el mundo hay elecciones, no importa si estas sean locales, si son legislativas o presidenciales, En Política estará ahí para ofrecerte el minuto a minuto de ese proceso electoral. Candidatos, debates, encuestas, análisis, todo. En este nuevo episodio de En Política en Podcast vamos a conversar sobre cómo nos preparamos para darle cobertura a un proceso electoral. Andre, bienvenida. Hola Jesús, hola a todos los que nos escuchan en este séptimo episodio. Y sí, sin duda las elecciones, sea cual sea el perfil de las elecciones, juegan un papel importante dentro de En Política. Yo creo que es uno de los procesos que cubrimos con más empeño y con más admiración, porque nos habla de la idiosincrasia de un país, de la vocación democrática que puede tener una ciudadanía en un determinado país. Nosotros hemos entendido también que no solo las elecciones presidenciales son las más importantes porque convocan a una gran cantidad de la población, a todos los ciudadanos que estén autorizados para votar. También elecciones como gobernadores y alcaldes, la renovación de un poder legislativo son de vital importancia, y lo hemos entendido porque a partir de allí la sociedad delinea su rumbo más cercano, ¿no? Un alcalde, un gobernador son el primer gobierno, el gobierno más cercano que tiene una locación. Y también, bueno, parte del hecho de que estos, al entender este proceso, pues el ejecutivo de cual sea el país intenta ganar lugares claves dentro del territorio para poder seguir delineando un camino que viene pues desde el gobierno nacional. Pero a veces el juego es interesante porque no ganan, o porque a veces ganan y a veces el rumbo es distinto. Entonces hay un juego político bien interesante que nace desde unas elecciones y desde el poder democrático que tiene la ciudadanía para elegir a sus cual sea el perfil de estas elecciones, ¿no? Es así, André. De hecho, todo proceso electoral para En Política es importante, como lo dices, y cubrimos los procesos electorales con bastante intensidad. Antes de continuar con este tema, quiero aprovechar el momento para decirle a todos los que nos escuchan que vayan a Instagram y nos sigan en @enpolitica. Somos un medio de comunicación digital especializado en política, en la política de América Latina y el mundo. En este séptimo episodio buscamos compartir con ustedes el trasfondo de lo que es cubrir una elección, con el fin de que puedan comprender lo que hacemos cuando hay elecciones para lograr un reporte de noticias bastante interesante, minucioso, y lograr la empatía con ustedes, nuestra comunidad, una empatía que lo que busca es que ustedes quieran seguir con nosotros cualquier proceso electoral. André, creo que los momentos cuando hemos cubierto elecciones son intensos, son jornadas de trabajo. André desde Caracas, yo desde Buenos Aires, que empiezan por lo menos el día de la elección bien temprano un domingo, y a veces, bueno, el domingo parece eterno, y continuamos el lunes, depende del proceso y la complejidad, pero es una de las características de esto, y es que un proceso electoral no empieza el día de la elección y no termina con el resultado. No sé si quieras explicar un poco esta idea, André. Sí, claro, cubrir un proceso electoral va más allá del día en sí o del momento en que un ciudadano ejerce el derecho al voto. Nosotros en Política tomamos en cuenta el antes, el durante y el después. Es así, y en el marco de ese antes,
Para nosotros el día clave es el día de la elección, o sea, el día cuando los ciudadanos o los electores acuden a las urnas a ejercer el voto para elegir bien sea un diputado, a un gobernador, un alcalde o un presidente, ¿no? Pero nuestra cobertura comienza antes, semanas antes, incluso meses antes, porque un proceso electoral requiere, por parte de periodistas, por parte de comunicadores, de personas que están atendiendo el tema electoral, de una preparación previa, de un trabajo previo. Esto lo explicó también André, y esto requiere de un seguimiento, Sí. Claro, porque ese seguimiento previo va a permitir que el medio de comunicación o que el comunicador dé datos y de informaciones claves que dibujen un poco el panorama electoral. Ejemplo, es importante conocer las fuerzas políticas que se van a enfrentar en esa elección. Esto también implica las alianzas políticas que se puedan desarrollar. Todo esto es antes del día de la elección, o sea, qué partidos políticos están punteando en las encuestas, qué partido político se alía con otro para hacer una coalición y enfrentar a otro grupo de partidos. Conocer, Andrés, esto también es súper importante, conocer y reportar el proceso interno de cada partido político para elegir a su candidato, bien sea local, regional o presidencial. También hacerle seguimiento a la inscripción de estos candidatos ante el órgano electoral. Luego entramos en una etapa de la campaña electoral. Todo esto es previo al día de la elección. Entonces, movilizaciones, actos de campaña, encuestas, los debates que puedan darse en ese país entre los candidatos. Y la clave es convertir cada una de estas noticias como algo especial. Y esto lo hacemos para que el seguidor, la comunidad, vea en este proceso de cobertura, se emocione por ese proceso y junto a nosotros vaya con la cuenta regresiva para el día de la elección. Alguien que nos esté leyendo desde Colombia y hay elecciones en Chile, el colombiano que nos sigue va a estar al tanto de lo que está pasando en Chile 2 días y las semanas previas. Bueno, ya sé qué candidato representa a la izquierda en Chile, ya sé qué candidato representa a la derecha en Chile, y poco a poco el colombiano se va formando esa idea de ese proceso electoral. Por eso es muy importante lo que sería ese momento previo a la elección. Y pueden pasar mucho, es algo que no sé qué piensas de esto, André, pero hemos sido testigos de que todo puede pasar en un proceso electoral, antes, durante o después. O sea, todo puede pasar y la idea es que las personas cuenten con medios de comunicación capaces de abordar todos estos temas y de ofrecerlos de una forma bastante digerible, bastante cómoda, bastante inmediata también. Claro, y yo quería aprovechar esta oportunidad para que nosotros rememoremos un episodio que se dio en el marco de una elección presidencial en Colombia, que fue la entrevista que tú le hiciste a través de Política a Ingrid Betancourt, precandidata a las elecciones presidenciales en Colombia. Esto fue en marco de eso, ¿no? De la preparación que nosotros hacemos al público para que entienda todo el contexto de ¿qué se juega un país cuando renueva un poder ejecutivo, ¿no? Un poder, en este caso el poder presidencial en Colombia. Nosotros conversó Jesús Eduardo sobre el plan de gobierno, sobre lo que la precandidata en ese momento, Ingrid Betancourt, tenía para ofrecerle a la ciudadanía. Y obviamente luego no fue candidata. No, sí, ella era candidata presidencial y después renunció a la contienda. En política. Sí. Ella fue candidata al momento de la entrevista, era candidata oficial. Entonces, después ella renuncia a la contienda. Y la entrevista era enfocada en eso, era enfocada en su plan de gobierno, en conocer su posición, porque también nosotros, además de las encuestas y además de los mítines, nosotros cubrimos y analizamos los discursos y las propuestas que cada aspirante tiene para ofrecer, porque cada discurso de los candidatos, sea cual sea el puesto al que se postula, ese discurso tiene una relevancia trascendental en el juego político y en la proyección hacia su triunfo o hacia su derrota, ¿no? El lenguaje, las propuestas, la capacidad de innovar o mantenerse moderado al decidir su postura en la campaña electoral, pues esto delinea su camino y de una u otra manera pues
uno analiza si va en consonancia o no con los cambios que reclama una sociedad, porque obviamente cada vez que se acercan procesos electorales, la ciudadanía empieza de alguna manera a hacer una lista de propósitos, ¿no? Saber quién puede cumplir o quién puede mantener o quién puede empezar de cero con los propósitos que se tienen. Y pues hay que siempre saber leer eso, saber qué pide la sociedad y qué candidato va de la mano con esta lista de peticiones que se renueva cada 4 o cada 5 años, dependiendo del país en el que se haga el proceso. Por eso nosotros siempre nos enfocamos y tenemos un calendario. Ya para el 2024 ya sabemos las elecciones que se avecinan y empezamos a trabajar, yo creo que con un mes antes o quizás mes y medio antes, lanzando algunas ideas, viendo cómo se calienta la calle, ¿no? Cómo va tomando forma esa ola electoral en el país protagonista. Eso es muy importante, creo yo, cubrir con antelación para poder entender el día de la elección. Eso es clave porque se va tejiendo esa red y van haciendo el proceso electoral como tal. Otro ejemplo, sí, entrevistamos a Ingrid Betancourt, nos expuso sus propuestas como candidata presidencial. Todo esto fue antes del día de la elección. De hecho, date cuenta, André, Ingrid Betancourt no fue candidata, o sea, fue candidata hasta cierto punto, luego renuncia a la candidatura. Y otro ejemplo de cosas impactantes que pueden darse antes de una elección es lo que pasó en Ecuador con el candidato Fernando Villavicencio. Asesinan a un candidato presidencial. Totalmente. Esto es un hecho súper alarmante que creo que nos movió el rumbo de la cobertura, ¿no? Le dio una dimensión bastante importante al proceso. En Ecuador fue así, o sea, y sí, pocos países o pocos medios de comunicación no le estaban dando mucha importancia a las elecciones de Ecuador. Después de ese lamentable hecho, eso cambió. O sea, todos voltearon a mirar a Ecuador y el día de la elección todos estaban expectantes, porque el día de la elección veíamos a candidatos presidenciales votando custodiados por fuerzas militares, con cascos, con chalecos antibalas. Era algo inédito que más o menos demuestra la situación de seguridad que vive Ecuador, que es bastante delicada. Inédito, pero a la vez forma parte de un contexto que se está viviendo en Ecuador. Lo comentábamos en episodios anteriores. Cuando uno maneja el contexto del país, puedes entender cómo se desenvuelve un proceso de esta magnitud, porque bueno, se juegan muchísimos intereses. Ya nosotros sabíamos, porque estaba televisado, porque habían hechos violentos en el país, la toma de cárceles, ¿no? Esto desemboca en este gravísimo hecho que no lo veíamos nunca en el panorama, pero pasa. Nunca lo vimos. Nunca lo vimos, pero pasa porque forma parte de todo este contexto de violencia al que, bueno, el presidente ya, el expresidente ya saliente, que bueno, ya salió, Lasso ya hacía mención a los hechos de violencia, hacía mención y hacía frente. Entonces, cuando uno es capaz de poder reseñar y entender y ver con claridad cómo es ese país, cómo es la personalidad que está viviendo ese país, puedes entender un poco más este tipo de situaciones tan trágicas. Es así y claro, la idea es eso, tener la confianza en un canal. Esperemos que la confianza la tengan en nosotros como medio de comunicación especializado en política, de que en sus redes van a tener cuentas, periodistas, analistas que van a retratar con precisión lo que ocurre, ¿no? Y todo esto, creo que uno de los momentos claves de esta previa al día de la elección en todo proceso electoral son los debates, son las últimas encuestas y termina con ese periodo de silencio electoral, de veda electoral, donde ya no se pueden emitir ni resultados de encuestas, los candidatos no pueden ofrecer declaraciones, el cierre de campaña previo a ese silencio que le va a permitir a los electores de una u otra forma analizar, pensar y decidir por quién van a sufragar hasta el día de la elección. André, y ahí es cuando nosotros entramos en acción, creo que con más fuerza, porque comenzamos un domingo bien temprano y no sé si quieras relatar cómo son nuestros domingos electorales.
Sí, bueno, una vez que el agua se asienta, ¿no? Después que ha sido revuelta por toda la información, por todos los hechos que van de la mano con esta cita electoral, nuestro día empieza muy tempranito, empieza con una buena taza de café. Tenemos esa costumbre de empezarlo siempre con una taza de café. Es como nuestra manera de activarnos, de saber que estamos nosotros convocados a un día de trabajo arduo que sabemos que empieza a las 6, 7 de la mañana, dependiendo, bueno, del uso horario de ambos países, pero que no sabemos cuándo termina, porque cada país tiene su manera de contar y puede terminar temprano como pueden pasar días, y ya vamos a hablar de eso para saber, para poder tener la claridad de saber quién ganó o quién se alzó con la victoria y quién no. Y si esto pasa en tranquilidad. Nosotros empezamos desde muy temprano nuestra jornada y lo hacemos haciendo un barrido tomándole el pulso al país convocado al proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Abrimos las redes sociales, vemos qué dicen los candidatos ese día, consultamos los principales medios nacionales de ese país, entendemos un poco de qué va esa jornada, tratando de vivirla lo más cerca posible, ¿no? Y a partir de allí poder desgranar la noticia, poder entender si es un ambiente tenso como el que se vivía en Ecuador, o por el contrario un ambiente de fiesta como se ha vivido en los otros países, quizás en Venezuela con mucho entusiasmo, o en Colombia, en las elecciones en las que se alzó el actual presidente Gustavo Petro, o recientemente en Argentina. Cada país tiene su personalidad y esa personalidad sale a flote en cada contienda electoral, y nosotros lo que hacemos es eso, hacer un primer barrido, entender cómo está la ciudadanía. ¿Hay gente votando? ¿Todavía no hay gente votando? ¿Se reportan hechos irregulares? ¿Quién votó primero? ¿Qué candidato sale a votar primero? Hacerle el seguimiento a ese candidato, porque también cada candidato, pues después de votar, hace unas breves declaraciones, y es importante tomar esas declaraciones porque vienen de un silencio, ¿no? Viene de días de silencio necesario, como decía Jesús Eduardo. Entonces esas declaraciones son importantes tomarlas, aunque siempre es un mensaje sencillo, un mensaje a votar, un mensaje en el que se dan pues algunas palabras de aliento, de optimismo. Hay que tomarlas, ¿no? Luego de que hacemos todo ese seguimiento candidato por candidato, nos vamos a las fuentes electorales, que son, bueno, el árbitro, y son quien tiene la decisión luego de contar los votos, y lo más importante es eso, ¿no? Ver cómo se desarrolla el proceso de conteo de votos. Lo vamos tomando. En paralelo vamos sacando las denuncias, que siempre hay denuncias, retrasos en el proceso, alguna irregularidad que dentro del marco de la jornada puede ser habitual. Sabemos que hay países donde el voto es manual, hay países donde se utilizan pues máquinas electorales, y está contemplado que las máquinas puedan fallar, pero bueno, hay un plan de contingencia. Entonces evaluamos eso también. Una vez que se cierran las mesas electorales, nosotros, como cualquier otro ciudadano, nos quedamos a la expectativa y nos vamos a la fuente oficial, que es la fuente electoral. En este proceso es importante decir que las redes sociales son muy pocos los candidatos que se atreven a colgar algo. Más bien empieza también un proceso de cautela, ¿no? De esperar la voz oficial, la voz del árbitro. Solamente después que hay una tendencia irreversible es que los candidatos utilizan sus redes sociales, y es allí donde nosotros volvemos a hacer una cobertura
entendiendo que esos primeros discursos, esas primeras palabras antes de dirigirse de manera oficial en algún meeting, también son valiosas, porque hemos visto cómo a través de las redes sociales hay alianzas, ¿no? Hay respaldos cuando se trata de una primera vuelta. Hay a veces también incluso llamados a fraudes, a desconocimientos, hay felicitaciones. Entonces, esa ya cúspide del proceso, que es una vez que se está teniendo ya un resultado irreversible, es importante tomarle el pulso también. Todo esto previo a el acta que da por ganador a uno u otro candidato. Es así, André, y te escucho y vivo el momento que suelen ser momentos similares en todos los países, claro, tiene su particularidad. Y yo quiero mencionar acá, André, porque es algo que a nosotros nos causa mucha gracia y es importante el análisis y después transmitirlo en nuestros reportes. Nosotros lo hemos hecho. Y es que, claro, antes de que haya un pronunciamiento oficial por parte del órgano electoral, las redes sociales permiten medir la temperatura del escrutinio. Creo que las redes sociales hoy nos permiten estar mucho más cerca no solo del país, no solo del proceso de los candidatos, sino de las mesas electorales, porque muchas veces los testigos de mesa, los miembros de mesa, publican fotos o datos de las actas. Y eso es bastante interesante, porque hay países donde quizás el órgano electoral exclusivamente es el que tiene la potestad para anunciar resultados, pero se puede filtrar el resultado. Obviamente acá las fake news también juegan un papel importante y se filtran o se cuelan, pero hay que saber obviamente medir. Hay opinadores, hay analistas, incluso hay políticos que se atreven a escribir en redes sociales felicitando a determinado candidato cuando ni siquiera se ha oficializado el triunfo o no ha sido emitido por el órgano electoral, pero las redes sociales permiten este acercamiento y estamos allí nosotros atentos para poder recoger todos estos datos. André, quiero tu comentario, nos reímos mucho con esto, quiero tu comentario sobre lo que significa para nosotros internamente los carómetros y también el ambiente que se vive en los comandos de campaña. Porque claro, los comandos de campaña suelen dar balances o conferencias de prensa al cierre de la jornada, y ya ahí existen encuestas a boca de urna, allí ya existen datos preliminares, tendencias, y no es lo mismo una conferencia de prensa de un comando de campaña de un candidato que está perdiendo la elección al ánimo que se vive en un comando de campaña donde el candidato lo está ganando. Quiero tu comentario sobre los carómetros y cómo lo abordamos nosotros en Política, porque es bastante, yo diría, jocoso, porque eso se da, existe. No, totalmente, existe. Quiero primero retomar la idea inicial de tu comentario de las redes sociales dan para todo, y en Política entendemos eso, y por eso las jornadas electorales son tan delicadas y tan extensas, porque en el río de noticias cuesta a veces desgranar y llegar a lo que sí es, y no dejarnos llevar a veces por las pasiones de los ciudadanos que están pues renovando el poder ejecutivo, el poder legislativo, cual sea la elección, ¿no? Sabemos que esto siempre causa euforia, y aquí empato con esta idea, esta pregunta que me haces, y esta euforia se ve, es tangible, es algo que puedes, incluso a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, se puede percibir cuando un resultado le gusta o no le gusta a un candidato. Es muy gracioso porque, como ustedes saben, nosotros no estamos físicamente juntos, no compartimos una sala de redacción, que el ambiente en una sala de redacción es más o menos lo que intentamos nosotros llevar a cabo a pesar de la distancia. Sería ideal compartir una sala de redacción contigo, André, y más en un proceso electoral. Sería genial. Necesitamos que vean estos episodios para que nos apoyen a algún día nosotros tener nuestra sala de redacción, sí, y hacer de verdad
física. Este mismo trabajo, claro, este trabajo, pero juntos. Exactamente. Y a pesar de la distancia, lo tratamos de llevar con humor. Y es eso, es compartir quizás una foto, es estar viendo en simultáneo alguna declaración y entender que, wow, mírale la cara, no está muy sonriente, fue muy corto, fue muy seco, mira, está en euforia total, mira de los cachetes, está colorado, o sea, es tratar de describir el ambiente y compartirlo a pesar de la distancia. Igual un punto clave, bueno, yo creo que esto no es secreto para nadie, pero cuando nos enteramos, por ejemplo, que tal candidato ya está montando su tarima en una avenida principal, decimos, ya, este ganó. Claro, este ganó. O que la tarima la están desmontando. Uy, este no ganó. La están desmontando. Sí, esos son momentos muy claves. Eso es noticia. Sí. Y esto es noticia. Vemos cómo colegas periodistas que están allí lo reseñan. Están desmontando la tarima de tal candidato que hasta hace unos minutos pues se daba como ganador, pues la desmontas, ya tú entiendes, ahí hay una lectura y nosotros entonces en la distancia, a través también de nuestro canal de comunicación interno, comentamos eso, no ganó o perdió, pero no puede ser, si daba, porque allí muchas veces las encuestas también se caen, ¿no? Como en el deporte, las quinielas a veces se caen con esos resultados, con la decisión final de una ciudadanía. Y nosotros, bueno, en ese momento ya no les puedo decir cuántas tazas de café hemos tomado en el día, porque empezamos a las 6 de la mañana y cuando este tipo de conversaciones se dan puede ser ya alta madrugada y nosotros seguimos tomando café y viendo caras y tratando de leer comentarios entre líneas para entender, ganó, pero ¿por cuánto? Van a segunda vuelta, ya esta es la segunda vuelta, es muy cerrado, hay que esperar el 100%, hay que esperar. Esto es muy entretenido realmente para quien le gusta cubrir este proceso. Claro, pero también hay algo que las sorpresas no nada más se dan cuando un candidato gana, el candidato que queríamos que ganara o que queríamos que no ganara o el que se daba ganador en las encuestas. También se da con el proceso electoral en sí. Tenemos casos cercanos de procesos electorales duros. Está el caso de Bolivia en el 2019, que bueno, terminó con la salida del país de quien entonces fue presidente Evo Morales, ¿no? Sí. Por una situación irregular que se mantuvo por varios días y que nos hizo a todo el continente voltear la mirada, incluso a organismos como la OEA, pues tomar partido sobre esto, ¿no? Recuerdo que fue un momento tenso. Muy tenso, y antes de ejemplificar con estos casos cercanos que nos tocó entender qué significaba cubrir una elección. Y es el día después. No se acaba la elección con el resultado dado por el órgano electoral. Y esto es muy importante que se entienda, también para que entiendan que nosotros estamos anclados a la noticia y que no termina con el resultado final. Porque el día después, André, es sentarse a analizar lo que ocurrió, por qué ocurrió, darle una lectura a ese electorado, o sea, a ese resultado, a la decisión de los electores, que luego se traduce en números y en porcentajes. ¿Por qué se votó de esta forma? ¿Por qué las encuestas fallaron o no? Porque a veces pasa que las encuestas no fallan y gana quien tenía más popularidad y así lo reflejaban los estudios. Y ese análisis es muy valioso. Se habla mucho de expectativas, o sea, ¿qué significa que haya ganado este candidato? ¿Qué significa que el que quedó de segundos se veía de cuarto en las encuestas? Y acá esto va muy de la mano con el tema de la investigación, ¿no? y del informarnos nosotros previo a la elección. Porque nosotros, André, tenemos que, y lo hicimos muchas veces, y es estudiar los sistemas electorales. Hay países que tienen una sola vuelta, hay países que tienen una segunda vuelta, hay países que hacen primarias obligatorias y otros que no. Y esto es muy importante entenderlo. Porque claro, por lo menos en el caso de Perú sabemos que hay una primera vuelta y luego lo más probable es que haya una segunda si el candidato más votado no llega al umbral establecido en la ley, en las normas electorales. Y claro, el día después
y repito la premisa que mencionamos anteriormente, todo puede pasar en unas elecciones, incluso en el día después, porque es en el día después donde, nada, la sociedad puede darse que el candidato que perdió las elecciones no reconozca la derrota. Puede ser que comience entonces ahora un proceso de impugnación de resultados. Puede ser, bueno, mencionaste el caso de Bolivia, que fue alarmante, porque pasamos de una elección primera vuelta, pasamos a irregularidades denunciadas, a protestas masivas, a la renuncia de Evo Morales. O sea, fue muy complejo, fue muy... y fue un desafío cubrir este proceso electoral porque terminamos cubriendo la salida, la renuncia de un presidente y no una salida regular, una renuncia normal. O sea, fue una renuncia, hubo convulsión, hubo protestas, en el medio hubo un proceso distinto al que normalmente se cubre cuando hay elecciones. Y ese es el día después, estar ahí. No, y fíjate que nosotros lo llamamos salida porque fue un llamado de la Fuerza Armada, pero el oficialismo hasta entonces lo cataloga como un golpe de Estado. A esa magnitud llegamos, ¿no? Y el día siguiente nos habla también de cómo va a ser la transición política, porque por lo general podemos ver cómo es el mensaje del presidente saliente. Hablando de elecciones presidenciales, está de acuerdo con quien ganó, va a ser un proceso de transición tranquilo, va a entregar el poder de manera tranquila o cuestiona los resultados. O sea, el día después es la vida después. Ya pasamos la ola, la turbulencia, la euforia, ahora es cómo va a ser el camino de esa sociedad. Y hay procesos, bueno, en el caso de Bolivia, estábamos en pleno conteo. Recuerdo que estábamos en el conteo 80% ya del escrutinio dado por el Tribunal Supremo Electoral y de repente se suspendió la transmisión. O sea, estábamos en la jornada aún. Sí. Era el proceso de conteo y de repente se suspende. Sin dar explicaciones, se suspende. Fallas propias del proceso técnico. Claro, y recuerdo que en ese momento la tendencia indicaba que iba a haber una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, que era el candidato, el segundo. Sí. Y lo que pasó es que sí, se suspendió el proceso de escrutinio y al día siguiente se sorprendió el mundo porque no va a haber segunda vuelta, ganó Evo Morales. Pero ¿cómo va a ser esta irregularidad que supone? Y ahí estallaron las protestas que obligaron a Evo Morales a emitir un discurso en el que oficialmente renuncia a la presidencia, ¿no? Y ahí se complicó nuestra cobertura porque tuvimos que prestarle mucho más atención y los acontecimientos se desarrollaron de forma precipitada. Todo fue muy rápido y nos obligó a nosotros a trabajar muy rápido, a tomarnos muchas otras tazas de café. Muchas otras tazas de café y entender que no era una simple interrupción de datos, era que se estaba cambiando la decisión ciudadana, la tendencia, ¿no? Se estaba jugando, se estaba jugando con la decisión de un país y el país se volcó a ver qué pasaba y había pues ese interrogante de por qué suspendes el conteo y por qué cuando lo retomas ya no hay estos dos candidatos que estaban punteando, ahora solo es uno que ya gana definitivamente, pero esa ruptura abrió la puerta a tantas interrogantes y entonces ya dejamos de ver el proceso electoral como algo neto que se desarrolla, tiene fin y viene la transición, tomas la posesión y listo. No, ahora estamos frente a la intervención incluso de la Fuerza Armada, de organismos internacionales, de días de convulsión, de protestas, de nuevos actores políticos que saltaron a la palestra que hasta el momento eran desconocidos para los que no vivimos en Bolivia y entender quiénes son y el rol que juegan o que jugaron, porque entonces luego hubo la juramentación de la presidenta interina Yanine Áñez. O sea, fue todo un proceso de días que giró la mirada completamente. Ya no estábamos solamente en una consulta electoral para ver quién dirige el país en los próximos años. Ya esto tomó otro color. Sí, mutó por completo.
mutó por completo. Es apenas uno de los tantos ejemplos que podemos dar, pero un ejemplo que hasta ahora pues tiene resonancia, porque Evo Morales pues quiere retomar, quiere volver a ser presidente de Bolivia. Entonces digamos que ese contexto que se vivió en el 2019 acompaña ahora los nuevos procesos electorales que se vivan en Bolivia. Otro ejemplo, André, es el de Perú. Perú tuvo su primera vuelta en abril del 2021. En esta primera vuelta los más votados fueron el izquierdista Pedro Castillo y por la derecha Keiko Fujimori. Después tuvieron que ir a una segunda vuelta que fue en junio del 2021. Y en esta segunda vuelta pasa algo bastante crucial. Como todos saben, Pedro Castillo terminó siendo proclamado presidente de Perú. Pero lo que ocurrió en esta elección, lo particular, y ejemplifica claramente eso, lo que es esa premisa de que todo puede pasar, y es que Pedro Castillo gana la elección con una brecha, con un margen muy, muy pequeño. O sea, fueron unos cuantos miles de votos, y esto fue utilizado por Keiko Fujimori como, ella impugnó los resultados. Y esa impugnación, puso como en suspenso la situación. O sea, Pedro Castillo se declara ganador, la comunidad internacional felicita a Pedro Castillo, pero no toda la comunidad internacional. Parte de la comunidad internacional prefirió la prudencia y esperar el resultado de ese proceso de impugnación que llevó adelante Keiko Fujimori. Y es muy interesante porque es eso, todo puede pasar en un proceso electoral, y queremos decirles con el corazón en la mano a todas las personas que nos escuchan que desde En Política vivimos los procesos electorales con mucha intensidad, con mucha responsabilidad, solamente para darles a ustedes la mejor información posible, la más inmediata, la más objetiva, y utilizando los mejores recursos, pese a que no estamos juntos, André, pero utilizando las redes sociales, sabiendo los principales canales de información oficiales, periodísticos, etcétera. Y eso es algo que queremos transmitirles desde este episodio de En Política en Podcast. Sí, ya para culminar, yo creo que es importante destacar que una elección es la máxima expresión de democracia de un país. Es el país hablando y decidiendo su rumbo. Y por eso hay que tomarlo con mucho respeto y tomarlo con mucha delicadeza a la hora de informar, ¿no? En los procesos electorales, sea cual sea, hemos dado ejemplos de procesos electorales presidenciales, pero sea cual sea, como se decía en un principio, desde el alcalde, que es el gobierno más cercano a una comunidad, hasta un poder legislativo, hasta un poder ejecutivo, todos tienen una importancia porque es la máxima expresión de la ciudadanía, y ver cómo se respeta o no esta voluntad. Y allí radica el principio básico para cubrir un proceso electoral, y para cubrirlo de manera óptima, lo ideal siempre va a ser irnos a las fuentes oficiales. Obviamente nosotros no estamos en los países donde se realizan estas elecciones, no todos. A ver, cuando hay elecciones en Argentina, pues Jesús Eduardo está allá. Cuando hay procesos en Venezuela, Andreina está acá, pero no en todos, y para eso nosotros nos esmeramos para llevar siempre la información oficial, a pesar de que hayan pues conteos a boca de urna, aproximaciones, tendencias en las redes sociales. En política siempre va a ir de la mano con lo oficial, nos guste o no nos guste, nos suponga un esfuerzo extra o felizmente den el resultado, como ha habido también elecciones que son tranquilas, elecciones que dan su resultado en el momento y se acaba allí. El llamado con este podcast es ese. Nosotros lo que queremos decirles es que nosotros disfrutamos cubrir elecciones porque entendemos que son procesos ciudadanos, donde es el ciudadano quien delinea la jornada, delinea cómo va a hacer ese proceso finalmente, y no tiene la palabra el político, no tiene la palabra el candidato. Ya el candidato echó las cartas, ahora le toca a la ciudadanía, y ahí radica lo bonito, ver personas mayores yendo a votar, a lo mejor con algún niño, con sus mascotas, ver eso, como un país se vuelca
al tomar su decisión es lo bonito y lo que nosotros siempre vamos a querer expresar, ¿no? Muy bonito cierre, André. Este creo que se convirtió en mi episodio favorito hasta ahora. Gracias por compartirlo conmigo. Así que nada, espero que compartan mucho este episodio y si no han escuchado los anteriores, vayan y escúchenlo. Chao, chao. Chao. En Política en Podcast.